Bueno, y hoy vamos a tratar un tema de especial importancia y muy de actualidad, la guerra comercial con China. Bueno, hace poco comenzó esta guerra y sencillamente lo único que hemos visto hasta ahora es que ha ido escalando y escalando y escalando y de unos 200, 300, no sé cuántos productos que originalmente iban a ser objeto de taxes, impuestos especiales, etcétera, etcétera, y ha escalado y ya vamos por varios miles, según algunas cifras que he visto. Y esto de seguro seguirá escalando. Y las consecuencias, por supuesto, de todo este tipo de cosas no son previsibles aún. Así pues, lo más importante es entender que va a haber un proceso quizás algo duro, un proceso de reajuste, pero realmente hay una cosa que es objetiva. Estados Unidos día a día estaba caminando hacia el barranco. Cada día Estados Unidos perdía un poco más de terreno frente a China y únicamente una política que paralizara las tendencias pues pudiera dar de nuevo el beneficio a América. Y eso es lo que a mi entender está haciendo Donald Trump en este momento. Desde que comenzó este problema de la globalización, lo único que ha sucedido en, en el mundo es que Estados Unidos ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo terreno frente a la economía china. Y eso es un hecho. Y la deuda con China es enorme porque hay un desbalance comercial permanente, dado que las compañías que antes radicaban en Estados Unidos, bueno, pues graciosamente para obtener mayores beneficios, se mudaron a China, un país donde la mano de obra es esclava y por lo tanto tienen muchos más beneficios que los que obtendrían en América. La primera lección que tenemos que sacar de esto es que indiscutiblemente el neoliberalismo no funciona. Es decir, el neoliberalismo ha sido una espada que Estados Unidos se ha estado tragando poco a poco gracias a la complicidad de sus políticos corruptos. Y eso ha sido todo. Estoy leyéndome un libro muy interesante y muy documentado que les recomiendo a todos, que es este, el, el Imperio Secreto, o los Imperios Secretos, de este señor de Peter Schweizer. Entonces, bueno, aquí se narran con pelos y señales la corrupción de la clase política norteamericana y cómo es que esta gente han estado vendiendo por libras, cosa que venimos denunciando hace muchos años, a los Estados Unidos. Está claro que una vez que se ha acumulado tanta corrupción, volver para atrás todo eso y encarrilar nuevamente a Estados Unidos es una tarea casi que de titanes. Eso es lo que está intentando hacer Donald Trump, pero sin duda le va a costar mucho trabajo porque esto está muy bien amarrado. Son muchísimas las fuerzas que conspiran contra esta nueva metodología presidencial de salvar y rescatar a Estados Unidos. Pero vuelvo a repetir, lo primero que tenemos que entender es que el neoliberalismo es un fraude que ha fracasado. El neoliberalismo, toda nación que abra sus puertas a las mercancías extranjeras, pues está sujeto de una forma o de otra, si su mano de obra ya es cara, más calificada, tiene toda una serie de características, es decir, el costo de la vida en su nación es más alto y se han logrado mayores conquistas laborales y obreras, etcétera, etcétera, pues está claro que una vez que esa mano de obra es más cara y que toda una serie de operaciones se vuelven más caras producto del mismo nivel de vida de esa sociedad, pues al competir con sociedades menos desarrolladas, pues tienen todas las de perder y su industria puede ir al piso. ¿Qué es lo que ha pasado realmente con Estados Unidos y China? China oferta una mano de obra esclava y amarrada sin derecho a la protesta, sin derecho a huelga, sin ninguno de los derechos y con un nivel de vida escasísimo. Luego entonces es muy fácil competir, especialmente siempre que compita con las mismas tecnologías de los Estados Unidos, que es lo que ha pasado. Es decir, las empresas norteamericanas se van a China voluntariamente con la tecnología y está claro que trabajando esa tecnología con una mano de obra mucho más barata se obtiene mucho más ganancia. La única forma de revertir el proceso, señores, se llama proteccionismo económico. Confiésese o no, dígase o no,
esta es la única receta posible. Una vez que comienza esa receta a ser aplicada, bueno, se forma, debido a los daños ya acumulados, una guerra comercial, que es lo que estamos viendo ahora entre Estados Unidos y China. Esta guerra no tenía por qué producirse si no fuera por el entreguismo de la clase política americana durante décadas, y que han estado al servicio precisamente de ese entreguismo por negocios personales. Sigo repitiendo, porque traten de comprarse este libro y léanselo. Aquí está denunciado, tanto políticos demócratas como republicanos se han dado banquete. Para que tengan una idea, como este es un libro muy cáustico, este señor ha tenido que poner, es decir, este es un libro susceptible de ser demandado. Si algo aquí de lo escrito no es verdad, pues las puñaladas lloverían sobre el autor. Para el autor evitar eso, el libro tiene 70 y tantas páginas de referencia para defenderse, es decir, de lugares donde sacó la información que les pone aquí, muy cohesionada y muy inteligentemente puesta. Es decir, que el libro este no puede venir de la nada, porque de venir de la nada las demandas habrían sido millonarias y habrían destruido al autor instantáneamente. Este hombre se tiene que defender con unos niveles de referencia, no me vuelvo a repetir, 70 y tantas páginas de referencia en un libro que tiene 314, menos de 314 páginas, porque lo último es el índice y esas cosas. Es decir, unas 300 páginas. Bueno, de esas 300 páginas, 70 y tantas páginas han sido dedicadas nada más que a referencia, es decir, a exponer los lugares en los que él se basó para denunciar a estos personajes. Así que la denuncia tiene grandísimas posibilidades de ser creíble de una punta hasta la otra. Y esos denunciados precisamente han sido los causantes de la debacle americana en este momento, el enorme déficit comercial con China y la pérdida de la industria norteamericana, los puestos de trabajo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, señores, esto no vino del aire. Está claro, está más que comprobado que esta gente de la globalización trabaja corrompiendo las clases políticas de los países donde va a hacer su penetración. Y es que desdichadamente es muy fácil hacerlo. Veíamos al principio, es decir, cuando se terminó la presidencia de Obama, que querían pagarle por un discursito $250,000. Bueno, esto habría que ser bobo para no darse cuenta que no es que el discurso valga $250,000. Un discursito quizás de media hora, donde quizás la audiencia, en vez de ir a escuchar el discurso, lo que haga sea ponerse tapones en los oídos y ponerse a mirar el periódico del día o alguna información más interesante, porque la intención no es escuchar el discurso ni lo que Obama va a decir. La intención es pasarle un suero económico a este señor para que siga trabajando desde la pospresidencia en contra de su nación. Asimismo, lo que viene denunciado aquí, John Kerry, es decir, las denuncias de ese libro son espectaculares. Y vuelvo a repetir, están documentadas, porque este es un libro que no puede salir sin documentación fidedigna y creíble, porque inmediatamente sería desbaratado, descuartizado el autor a través de las demandas. Si esto sucede en sociedades desarrolladas como Estados Unidos, la primera potencia del mundo, es decir, que su clase política puede ser comparada por estos intereses para llevar a la nación a donde les dé la gana, que es lo que realmente han hecho todos estos años. Imagínense ustedes qué sucederá con las pequeñas naciones y los pequeños paisitos, es decir, hasta dónde esta gente puede penetrar a esos pequeños paisitos y a su liderazgo político para llevarlos a donde quieran y que vendan también sus materias primas, etcétera, etcétera, a precio de saldo a estos grandes intereses monopólicos internacionales. Así pues, la guerra comercial que hoy vemos no es más que quizás, y ojalá sea así, la parte final de un proceso que comenzó con la corrupción de la clase política norteamericana para terminar dispuesta por sacar ventajas económicas las grandes familias mafiosas
que constituyen estos imperios secretos que ya nos gastamos en los Estados Unidos, vendiendo a su propio país por libras. Por supuesto con las clases intelectuales, fabricando literatura, etcétera, etcétera, que apoyen el neoliberalismo y todas estas porquerías que sencillamente han destruido a medio mundo y en especial a América. Y Donald Trump está tratando en este momento de restaurar toda esa destrucción en favor del pueblo norteamericano nuevamente. Sin duda es tremenda lección para América y tremenda lección para las naciones latinoamericanas. En este caso, y en especial Cuba, tiene que tener muy presente la facilidad con que en democracia los políticos pueden ser comprados. De ahí la enorme importancia de cuando vemos un disidente, cuando nos enfrentamos a una posición política que ya se va dibujando, entender de dónde surge su financiamiento. No vaya a ser que incluso muchos de ellos pueden ser muy honestos, pero otros pueden estar precomprados por estas fuerzas e intereses mundialistas, incluso desde antes de que Cuba sea libre. Así pues, ojo, la elección es para todos. No quiere decir que la disidencia cubana no tenga derecho a ser financiada, a buscar financiamiento. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado de dónde se obtiene ese financiamiento. Un financiamiento a los Soros es la venta de nuestra nación al capital mundialista, que es lo que representa George Soros. Es decir, cualquiera que se huela de lejos que pueda ser financiado por George Soros, pues aléjese de ese mundo y busque ese otro mundo, porque terminará siendo un peón en manos de esa gente, en el mejor de los casos, y en el peor sencillamente un cómplice conocedor exactamente de su papel en la jugada de traición a la nación. Una vez más, les recomiendo comprarse el libro recomendado y leérselo. Va a encontrar páginas y páginas y páginas de corrupción bien narrada. Y como extensión y corolario, bueno, pues todos los libertarios de nuestra América, los que quieren la democracia para nuestra América, tener presente cuán vulnerable es la democracia a estos capitales internacionales interesados y capacitados para comprar políticos y la voluntad política de naciones enteras, perforando sus estructuras políticas. Y eso desdichadamente representa al final la venta de la nación a intereses foráneos, ajenos completamente a los intereses de los pueblos que representan su supuesto gobierno. En fin y ojo, disidencia cubana, tengan mucho cuidado a quién se alían, con quién se alían, quién los promueven, cómo son promovidos. Sacrifíquense un poco más. Yo sé que la guerra es dura, que el problema es duro, pero sacrifiquen y busquen la verdadera financiación a través de gente que realmente desea la libertad de Cuba y no a través de estas instituciones internacionales que terminarán destruyendo a la nación democráticamente o pseudo democráticamente a través de peones impuestos por ellos. Bueno, en otros capítulos seguiremos. Esto es muy largo para seguirlo en un solo.